Bueno, ¿cuántas y cuántas veces han tenido ustedes un problema, a lo mejor en casa, de insectos, por decir algo, ¿no? Y cuántas veces hemos tenido problemas en nuestra ciudad de ratas, de... Hay gente que se dedica a la erradicación o control, mejor dicho, de todo esto. Vamos a hablar con Coplaga en este caso y con David Riestra, que es director técnico de esta empresa que lleva ese control. Le voy a dar la bienvenida a David, muy buenas. Muy buenas, Salva. Bueno, David, cuéntanos, ¿en qué consiste un programa de control de plagas? Bueno, el control de plagas integra muchos aspectos, ¿vale? Básicamente, lo que tratamos es de, como bien dice la palabra, controlar las plagas, ¿vale? Eliminarlas es muy complicado, es muy difícil, actúan muchos factores y sobre todo uno que es muy importante es la concienciación de las personas, de los clientes, porque las plagas, para tener un buen control es necesario de que se adopte una serie de medidas, las conocemos como medidas correctoras, y que realmente eso es lo que controla la plaga. El insecticida o los productos que utilizamos ayudan y siempre lo utilizamos en último término. Entonces, lo que tratamos es de ir concienciando a las personas de que adquieran o adopten estas medidas, de que las conozcan, sepan cuáles son y de que a medida que las vayamos implementando nos damos cuenta de que los controles de plagas son más efectivos y sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto plaguicida. Ajá. Bueno, porque el tiempo es el tiempo, las temporadas son las temporadas, el calor aumenta, quizás a lo mejor que haya más proliferación de insectos, ¿no? De hormigas sobre todo, cucarachas y todo esto. Pero en el control de plagas, digamos que vosotros lo que hacéis primero el análisis para realmente saber de qué plaga estamos hablando, si hay una cantidad en concreto, ¿no? Y luego después, una vez que se diagnostica, digamos, el sitio, es cuando se entra ya Sí, lo primero que... en faena, ¿no? Digamos. No, lo primero que se hace, como tú bien dices, es una diagnosis. Ajá. Pues se va al sitio, se comprueba qué tipo de plaga es, la cantidad de esa plaga y en base a eso se toman las medidas. Lo que pasa es que las plagas, por muchos insecticidas que utilicemos y por mucho que queramos, nunca terminamos de eliminarlas. O sea, eliminarlas, es que es imposible. O por lo menos a día de hoy no es posible. Entonces, el control de plaga, como he comentado antes, es muy importante el tener muy claro que... Una concienciación y una educación. Sí, porque las cucarachas siempre van a existir, ¿vale? El problema lo tenemos cuando entran dentro de nuestras viviendas y entonces cuando realmente tenemos que llamar a una empresa para que nos haga el control de plagas. Ajá. Pero claro, es muy importante saber cómo o por qué medios acceden estos insectos hasta nuestra vivienda. ¿En qué temporada, David, es más conveniente llamaros? Sí, bueno, depende. La verdad que sobre las plagas no puedes decir esto es así porque es que puedes encontrarte de todo. Pero lo más habitual es que cuando llega la primavera, cuando empieza ya a aumentar las temperaturas, es cuando empiezan toda la actividad y empiezan a... Lo que pasa es que también es verdad que hoy día puede que sea una realidad lo del cambio climático y cada vez se están alargando más, están apareciendo antes, en fin. Pero bueno, en el momento que veas los primeros signos de una infestación es el momento adecuado para llamar. O sea, ahora, ¿no? Digamos, que es cuando podemos poner esas barreras, ¿no? Exactamente, exactamente. Es mejor cogerla a tiempo para poder controlarla antes, que bueno, cuando ya tienes una infestación y esa plaga se ha extendido por el interior, por ejemplo, de una vivienda, que ya es más complicado. Ajá. Digo yo, ¿se hacen resistentes también a esos productos que utilizamos? Bueno, la verdad que los productos que utilizamos son cada vez más efectivos, más respetuosos con el medio ambiente, pero sí es verdad que en algún tipo de plaga es complicado de erradicarla porque es que no... Parece como que no le hace efecto el producto. Pero bueno, se pueden aplicar otras técnicas que nos da la capacidad de poder eliminarla. ¿En San Roque con qué problemas os encontráis? Digo, a nivel exterior, cuando trabajáis con el ayuntamiento, por ejemplo. Sí, bueno, las típicas plagas urbanas son las cucarachas, las ratas y también otras plagas que están asociadas, por ejemplo, a los pinos, como la procesionaria.
o a las palmeras, que los picudos rojos. ¿Cuál los trae más de cabeza, el picudo rojo Cada una es o la distinta. procesionaria? Cada una es distinta. El picudo es más un problema estético, ¿no? Y también la peligrosidad pues está asociada a que el daño en una palmera pues la haga más débil y bueno, esa palmera se pueda caer o en fin. En el caso de la procesionaria es diferente porque ese insecto tiene unos pelos urticantes y cuando alcanza el tercer estadio de desarrollo tiene la capacidad de esos pelos pues de emitirlo, desprenderlo y causa alergia en la piel, muy importante. Entonces, pero David, con el caso del picudo rojo, yo no sé ahora si se ha podido controlar algo o no, porque sí que se conoce un poco más lo que es ese insecto, que no es nuestro, nos ha venido de fuera. sí, bien Y además incluso ha mutado, ¿no? bueno, como todos los insectos... Se ha hecho más resistente. Sí, tienen esas capacidades de resistencia que los hacen que sean plagas, porque es que son muy difíciles de eliminar. ¿Y cómo los tratáis vosotros en cuanto a la palmera? Tanto en el caso del picudo como en las palmeras lo que utilizamos son fumigaciones. En el caso del picudo, pues se aplica un insecticida en lo que es la parte del cogollo. Y en los pinos pues igual, se fumiga con un producto insecticida. Esa es la opción menos, o sea, la menos buena, ¿no? Hay otras opciones, como es la endoterapia, que es lo que hemos estado haciendo ahora en San Roque, y que consiste en inyectar el producto en el tronco del árbol y a través de lo que es la transpiración del árbol, savia, exactamente, el producto se difunde a través del árbol y elimina el insecto. Sí, porque aquí el problema no es del picudo adulto, aquí el problema es que La larva. Es la larva que deja... Bueno, es todo un poco, ¿no? Sí, si no hay adulto no hay larva, pero digamos que lo que hacen es depositar el sus daño, huevos, ¿no? Sí, el daño lo hace la larva, sobre todo que es la que se alimenta vorazmente el adulto también se alimenta, pero bueno, la larva es la que más daño hace en el árbol. ¿Y con la procesionaria, por ejemplo? La procesionaria también es capaz de llegar Es complicada, ¿no? Sí, bueno, es complicado. Lo que pasa es que los insectos estos no los puedes predecir muchas veces. Entonces, en el caso de la procesionaria, por ejemplo, no todas las procesionarias que se entierran, ¿no?, para formar después las mariposas, que es lo que sale volando y pone los huevos en el árbol, salen el primer año. A lo mejor puede estar enterrada hasta 1 o 2 años más. Entonces, hay que localizarlo. Claro, a lo mejor tú vas a una zona en la que parece que aparentemente no hay nada, pero dentro están los capullos. Eso es. Y si nos vamos a casa, por ejemplo, nos vamos a situar en la casa, yo compro aerosoles para controlar cucarachas, controlar hormigas y demás. ¿Los productos que nos venden son efectivos? Sí, los productos son efectivos. Es verdad que los productos profesionales que tenemos nosotros pues tienen más potencia, por así decirlo, ¿no?, y más persistencia. Pero cualquier producto que compremos es bueno. ¿Es efectivo? Sí, son efectivos. Un poco, yo creo que la clave de todo esto es lo que hemos hablado antes. Educación, a prepararnos. Sí, el saber que una plaga, si adoptas una serie de medidas o de barreras físicas, te va a ayudar más a controlarla que utilizar un plaguicida. Entonces, es muy típico en las casas, por ejemplo, pues que con el tiempo se van deteriorando los paramentos, las paredes, se van haciendo grietas, boquetes, y eso es lo que utilizan los insectos para esconderse y refugiarse. Y entonces, claro, si somos capaces de aislar perfectamente nuestra vivienda, no le estamos dando opción a que ellas se puedan refugiar en esas zonas y por lo tanto a lo mejor con un simple insecticida las terminas controlando. No necesitas de tener un producto profesional más fuerte, con más peligrosidad y con más persistencia. Hemos controlado en un momento dado las especies autóctonas, pero ¿y las que nos han llegado de fuera? Que también tenemos especies invasoras que han terminado con las propias que tenemos aquí y que nosotros teníamos más o menos controlados. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, ¿un estudio? Exactamente, es que cuando llega una especie nueva lo primero es conocerla.
estudiarlas y ver qué métodos o qué técnicas se pueden utilizar para controlarlas. Pero bueno, al fin y al cabo, hoy día con tanto, como lo vemos a nivel global, tanto transporte de contenedores de un lado para otro, estamos expuestos a eso. Entonces, yo creo que lo importante es poder detectarlas rápido y erradicarlas lo antes posible, antes de que puedan causar daño al medio ambiente. ¿Cuáles se os hacen las más resistentes? ¿Cuáles son las más resistentes? De las que hay normalmente de plaga urbana, yo creo que la cucaracha es la más... porque es que es muy complicado de eliminar. De eliminarla, ¿no? Sí, sí. Sobreviven en ambientes como puede ser el alcantarillado, las redes de aguas fecales y están siempre. Incluso mutan y hay unas especies distintas. La americana, Bueno, no son mutaciones, son especies diferentes. Las blancas también, ¿no? Que a mí me sorprende. Sí, en algunos casos son albinas, pero por algún tipo de mutación. Pero bueno, no deja de ser una cucaracha, la misma especie. Ahí tenemos que ver mucho también la mano del hombre. Bueno, todo esto. no sé, no sabría decirte, porque cualquier especie está expuesta a cambios genéticos, eso es inevitable. Pero sí es verdad que cuando más presión hay en un medio, el ser vivo intenta o se seleccionan distintos tipos de individuos, que son a lo mejor los que pueden mostrar alguna capacidad de mejora, ¿no?, ante ese medio que le está presionando. David, la gente se estará preguntando, bueno, se exponen a productos tóxicos para el hombre y productos tóxicos para el medio ambiente, pero se está trabajando en ello, incluso se están ya utilizando productos como los biocidas, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que sí es verdad que cada vez están habiendo normas o leyes que nos están ayudando a conocer mejor los productos y saber cuáles son sus peligrosidades. Antes en una ficha técnica, pues a lo mejor te ponía un peligro o un símbolo de peligro que a día de hoy a lo mejor pues es mucho más complejo, ¿no? Y más específico. Y aparte que estos productos que hablamos, los biocidas, son incluso más efectivos a la hora de erradicar, ¿no? Sí, cada vez las moléculas van más dirigidas a un determinado tipo de insectos y entonces son más selectivas, pero aún así cualquier insecticida pues, puede eliminar cualquier tipo de insecto. Lo que sí es verdad que se nota la diferencia, por ejemplo, en la técnica, ¿no? El hecho de utilizar, por ejemplo, endoterapia para el control de la procesionaria o del picudo evita que tú ese plaguicida lo eches al exterior, aunque se pueden ver afectados otro tipo de insectos que no tienen nada que ver. Exactamente. En este caso va dirigido solamente a los que se alimentan del árbol y son los que se eliminan. Entonces hoy día también el uso de los plaguicidas pues se está viendo que se está perdiendo mucha diversidad en los insectos. Entonces ahí es muy importante también que nos concienciemos tanto las empresas como las personas. Sí, porque además hay que decir que son necesarios también los insectos. Sí, porque claro, si tú pones un insecticida en un árbol, en el exterior, una fumigación, pues por ejemplo las avispas pueden también verse afectadas. Pues cuando lo haces por endoterapia, en este caso en concreto, porque no en todo se puede hacer, pues las abejas pues no tienen ningún problema porque no se alimentan del árbol. David, muchas gracias por estar con nosotros, compartir un poquito tu trabajo, que además es muy interesante. El tiempo nos come y no podemos tener más, pero que es muy interesante. A ver si otro día charlamos, ¿no? Muy bien, cuando queráis. Muchas gracias, a ti, David. Salva. Muchas gracias.